Vale, ¿estáis todos de acuerdo, verdad? ¿Con que grabe? Sí, Bien, sí, de acuerdo. Sí. perfecto. Ujú. Bueno, Gise es escritora, ella está comenzando con un emprendimiento que se llama Oveia Vermella, y como comenté antes de que pusiéramos la grabación, la idea de este encuentro es poder acercar a emprendedores en distintos campos, de distintas áreas, ¿no? En el mundo del emprendimiento. Y en esta ocasión elegimos a Gise porque está abordando un área bueno, es muy interesante, que es digamos, la vinculación entre el mundo del arte y el emprendimiento. Cómo los artistas pueden y las artistas darle forma a sus proyectos a través de algún tipo de emprendimiento. Así que, bueno, te doy la palabra, Gise, para que puedas contarnos tu recorrido y todo lo que te apetezca. Bueno, gracias. Primero que nada, gracias por el espacio. La verdad es que, bueno, como comentaba antes, yo recién estoy comenzando aquí con el emprendimiento en Galicia. Y bueno, me parece interesante que seamos todas y todas personas relacionadas al mundo del arte, porque creo que la inquietud de si realmente se puede vivir de esto que nos gusta, eh, bueno, es algo que siempre está ahí. Voy a empezar quizá presentándome un poco más mi trayectoria, como para que, bueno, para introducirles, ¿no? Yo soy de Buenos Aires, soy socióloga de profesión, pero también desde muy pequeña estudié ballet, luego lo dejé. Luego me fui formando en distintas áreas relacionadas a lo artístico, porque siempre tuve muchas inquietudes. En algún momento estudié algo de música, hice también un par de años de teatro, cursos de fotografía, y bueno, digamos, siempre estuve vinculada al arte de alguna manera, como una parte muy importante de mi vida y como una exploración. También, como comentaba Noé, soy escritora. La verdad es que es algo que siempre me acompañó, o sea, siempre escribí desde chica de distintas cosas. Creo que también mi paso por la carrera de sociología en algún momento como me separó de esa parte más literaria y me llevó más hacia el análisis social y bueno, otro tipo de escritura, pero luego, bueno, el arte tira y volví a ese lugar, con, cursando talleres de escritura creativa hace algunos años atrás, ya bastantes, como, sí, ya no sé cuántos, como 6 más o menos, que arranqué con mis primeros talleres, como una manera de, bueno, yo siempre quise escribir y no me animaba a mostrar lo que hacía, no, o sea, tenía mis cosas, pero me costaba, no sabía cómo darle forma, y encontré en los talleres de escritura una manera de conducirlo, de llevar una obra adelante, tener mi propio proyecto. De hecho, hace poquito terminé de escribir mi primera novela y, y sí, que ahí ya más adelante les voy a contar un poco más de eso. Pero bueno, y estoy ahí en trámites con editoriales para ver el tema de la publicación. En tratativas, digamos, todavía no se puede decir nada, pero bueno, tocando puertas. Eh, Antes de seguir con esta parte, pensaba contarles un poco mi relación con Galicia, ya que, bueno, como esto lo organiza Jerga, me parece que es, no sé, importante saber esto. Yo vine con una beca ABEME, para migrantes retornados, a estudiar un máster en servicios culturales en la ciudad de Lugo. Y ahí estuve viviendo hasta el mes pasado. La verdad que, bueno, la experiencia del máster tuvo sus claroscuros. Em,
quizás yo, y creo que esto es importante, venía con expectativas, con unas expectativas de inserción laboral y de, bueno, que pensaba, como nos sucede, ¿no? Cuando migramos, quizás uno, si se migra con un plan o con una idea bueno, de voy a estudiar, voy a hacer algo más, aparte de ir a vivir a ese lugar y trabajar de lo que pueda, digamos, cuando se migra con un proyecto, hay unas expectativas, creo que igual siempre hay unas expectativas, pero bueno, acá había unas expectativas más concretas de voy a hacer un máster en gestión cultural, con unas que tenía posibilidades de prácticas, bueno. Al final, sinceramente, en ese máster como, o sea, sí que conseguí herramientas, creo que lo más importante que obtuve fue a nivel red de gente, las personas que conocí quizás fueron, bueno, que es algo muy importante, ¿no? Cuando migramos, sí que me vi un poco con el tema de prácticas y inserción laboral. Bueno, no me encontré con lo que esperaba, también que desde en Argentina quizás los másters se plantean de manera diferente, son maestrías, duran más tiempo, están más vinculadas al ámbito académico, puramente, o sea, sí y no, pero quiero decir, muchas veces la gente lo hace porque es investigador o y aquí, bueno, me resultó como muy diferente la dinámica, bueno, la cuestión de llegar, de no entender cómo funciona la universidad aquí y todo. Bueno, fue todo un proceso, ¿no? Que fue muy enriquecedor, eh, que creo que más allá de los contenidos recibidos, también la experiencia de estudiar en otro país es interesante. Y algo vinculado a la cultura, siendo que ahora voy a mi parte de retorno. Yo soy nieta de gallega. Bueno, en realidad toda la parte de mi familia materna son todos gallegos y descendientes de, o sea, mi abuela fue la más cercana en generaciones, que nació aquí en la provincia de Lugo, cerca de Puerto Marín, en una aldea, y, y migró sola en los años 50 y luego, bueno, de parte de mi abuelo materno, también su familia eran todos migrantes, sus padres, tíos, había migrado toda la familia. Entonces, como que por parte materna sí que siempre tuve una, bueno, una conexión importante con Galicia, pero un poco, eh, quizás como tan incorporada que no era consciente, porque yo a mi abuela no la conocí, eh, porque falleció antes que yo naciera, y, y bueno, siempre tuve también como mucho la pregunta, ella nunca pudo volver, entonces tenía muchas preguntas en relación a cómo, a cómo era Galicia, a que se hablaba gallego, pero en mi casa no se hablaba gallego, bueno, tenía como todas estas cosas, entonces también el venir aquí era como, bueno, una parte de construir esa parte de mi identidad que estaba en un signo de pregunta. Em, y, y bueno, fue también eso interesante encontrarme con que la universidad, por lo menos en la USC, en mi máster se hablaba bastante en gallego, encontrarme con eso, tomé unas clases antes de venir, aprender la lengua, aprender por inmersión, que bueno, a mí obviamente como escritora me gusta, me interesa, me siento cómoda intentando aprender, creo que es muy importante en la integración, en el lugar al que llegamos, conocer la lengua que se habla, y en particular en Galicia como, bueno, como una preservación del patrimonio cultural también, ¿no? Que nosotras podamos ser neofalantes. Me estoy yendo un montón por las ramas, lo siento. Me hice un punteo para que esto no pasara, pero... Em, ¿Qué más? Bueno, y en relación a mi trayectoria, em, perdón, a ver,
cuento esto cultural porque también lo que yo escribí tiene que ver con una protagonista en busca de su identidad, en relación con preguntas y respuestas en relación a la familia, con historias migratorias. O sea, mi novela también tiene que ver mucho con mi historia personal familiar. Es una autoficción, eh, con lo cual, o sea, hay mucho de ficción también, pero sí que al final lo que quiero decir es que todas estas preguntas me rondan como persona y como artista. Y es algo que, bueno, se refleja en lo que voy haciendo. Eh, Cuando vine aquí, yo en Argentina, la verdad que no, o sea, siempre el arte fue una parte importante y una parte que estaba ahí y que me acompañaba, pero yo trabajaba de otra cosa. De hecho, durante años fui administrativa en una universidad pública allá, durante 10 años, mientras estudiaba mi carrera de grado. Y mientras hacía eso, seguía haciendo cosas artísticas, digamos. Siempre estaba ahí, pero bueno, siempre estaba con el tema de me encanta el arte, pero no puedo vivir del arte. Me formé toda mi vida en cosas relacionadas a eso, porque, no sé, cuando estudié ballet, yo estudié desde los 7 años, estudié en el Teatro Colón, que es un teatro importante allá. Terminé y seguí un par de años más y lo dejé, o sea, hasta los 20 años. Ya me formé muchísimo tiempo en eso, pero claro, ya la idea de esto no puedo vivir. Esto, además de que me había cansado, porque bueno, no es una carrera fácil, es como los deportistas de alto rendimiento, como estas cosas, no son... Y tampoco ya tenía que ver con mi manera de ver el mundo en ese momento, pero quiero decir, siempre está esta idea de, bueno, no. Y que no solo es propia, sino que la sociedad te lo dice constantemente y una tiene que estar ahí peleando por decir, sí puedo, a ver, ¿de qué manera puedo? ¿Cómo lo puedo encontrar? Entonces, para mí sí que fue importante también venir a hacer el máster en gestión cultural porque es algo que yo quería estudiar ya desde Argentina, o sea, terminé en sociología, tenemos muchas materias optativas y yo siempre me orientaba hacia las que tenían que ver con estudios culturales. Digamos, es, es una beta que siempre estuvo también, bueno, como al trabajar en el arte, o sea, hacer cosas artísticas también nos implica siempre ser un poco gestoras, ¿no? Eh, Desde cuando estaba en un grupo de danza contemporánea y teníamos que gestionarnos el espacio para bailar, no sé, la difusión, hasta, qué sé yo, hacer una muestra colectiva o participar de un micrófono abierto, como cosas así, siempre estamos de alguna manera gestionando en la práctica, ¿no? Y bueno, para mí era como darle un marco. Y, pero cuando yo también me dedico a comunicación, que eso fue un giro que tuve en los últimos años, que fue cuando dejé de trabajar en la universidad, y comencé a trabajar en redacción digital y copy. O sea, redacción publicitaria creativa. Y bueno, fue como una salida que vi porque ya había decidido que quería vivir de escribir. Bueno, ahora, ¿de qué manera vamos a vivir de escribir? Dije, y empecé a ver esta posibilidad. Entonces, cuando llegué a Galicia, mm, vine con la beca, pero también tenía un trabajo remoto en una agencia de comunicación, de redacción digital, que era de una chica de acá, de acá no, de España, o sea, no de Galicia, quiero decir, pero sí que trabajaba con toda España. Y bueno, los primeros meses estuve, quiero decir, vine con esa seguridad, ¿no? De, bueno, no estoy viviendo del arte, puede ser que llegue a vivir de la gestión cultural, no lo sé, porque tengo el máster y tengo una beca y tengo también un trabajo por ahora. ¿Qué pasó? Llegué, bueno, la realidad es que tenés que hacer miles de trámites, que no conoces el lugar donde estás, no conoces a nadie, o sea, la adaptación, bueno, ya muchos, muchas y muchos de los que están acá sabrán, emocionalmente
Es un, es una cosa así, bueno, más allá de estar en un marco académico y todo, que ya te da como que entras en una cajita más contenida, igual tiene lo suyo. Y que el máster tenía una dinámica muy... en la primera parte, porque la segunda parte no fue tan así, pero la primera parte fue muy intenso en carga de tareas, no tanto de estudio como de tareas. Y se me fue haciendo difícil combinar y en un momento tomé la decisión de, bueno, si yo igual estoy acá también para ver otras cosas, para ver qué puedo hacer, para reinventarme, porque al final eso es lo que terminamos haciendo. em, Decidí que no iba a seguir y a mitad del máster dejé ese trabajo y me quedé solo estudiando. Em, en el medio, yo ya hacía tiempo que tenía ganas de empezar con talleres de escritura creativa, a dictarlo yo, había hecho algunas pruebas en Buenos Aires, pero, pero bueno, no había encontrado el tiempo, además, pandemia de por medio, bueno, obviamente, no sé, era más complicado. Y bueno, se me ocurrió que podía ser una posibilidad, empezó a germinar esa idea, hice unas pruebas en Lugo con gente conocida, o sea, hicimos algunos talleres, muy así, más a núcleo cerrado, pero los hicimos y resultaron muy bien. Pero bueno, yo estaba en medio del máster, pensando en mi TFM, que te llega un poco así como, ah, sí, ya tengo que pensar en el TFM y todavía no sé ni cómo me llamo más. Eh, y bueno, pero ya al momento de elegir el TFM y al momento de ver que, por ejemplo, el tema de prácticas estando en Lugo era complicado, no me cuadraba mucho los espacios donde lo podía hacer y veía que era muy difícil que quedara trabajando ahí. Entonces finalmente me decanté por la rama investigadora, tenía dos posibilidades en mi máster y decidí que él iba a apostar más a la literatura, ¿no? Y que mi TFM también lo iba a hacer sobre literatura y quería que tuviera una conexión, que existiera una conexión entre Galicia y Argentina ahí. Entonces, bueno, por eso lo hice sobre un escritor argentino, Juan Gelman, y sobre Isaac Díaz Pardo, que bueno, fue un artista visual, un gestor cultural, no sé, hizo montones de cosas, pero entre ellas también escribió algunas cosas que están muy dispersas y que están reunidas en un libro. Y bueno, entonces hice el TFM también, enfocándome en cómo se cuenta, cómo se habla, en este caso del exilio involuntario en el caso de Helman, voluntario entre comillas en el caso de Díaz Pardo, del exilio, de la migración, de el no estar en tu lugar, bueno, la construcción cómo se transforma esa identidad en eso, por resumir, siento que me sigo yendo por las ramas. Y bueno, eh, encaminé ese TFM, en el medio empecé a ver que había oportunidades que yo, por ejemplo, en Argentina no había visto o que sabía que eran más difíciles o más inaccesibles, como es, por ejemplo, la residencia literaria de la Ciudad de la Cultura, que es una residencia que se organiza, bueno, desde la Junta de Galicia, pero la verdad es que quien la organiza es Javier Peña, que es el director, el que le propuso la idea a la Junta y todo, y quien lo sigue haciendo creo que ya hace 4 años. Eh, en el medio, mientras estaba terminando el máster, quedé seleccionada ahí por el proyecto de mi novela, que todavía no estaba terminada, y fue como, wow, me apareció una oportunidad relacionada al arte. A ver, que es como una especie de beca, pero estás 15 días
en Santiago de Compostela, y asistiendo a reuniones y a cosas para trabajar tu obra. Y como dije, wow, mira, existen estas oportunidades, o sea, existen las residencias literarias acá, bueno, hay otras cosas que quizás de donde yo vengo o son más autogestivas o son más difíciles, ¿no? Em, no digo que sea fácil, o sea, hay que pasar una selección para quedar en la residencia, ¿no? También. Pero bueno, como que me despertó esto de es por acá, ¿no? Quería hacer los talleres, los empecé, sí, alguien, ah, no sé, pensé que alguien estaba hablando o me Entró quería preguntar. Patri recién. Ah, Ahí está, ahí se silenció. Nada, seguí, Giselle. bueno, eh, y bueno, esto les venía diciendo, sí. Para mí la residencia, o sea, fue un antes y después en varios aspectos de mi vida y este, en particular en relación a la literatura, fue como, wow, sí. O sea, no solo yo creo que soy escritora, no solo, bueno, hago unos talleres con gente conocida y tal, sino sí que lo soy. O sea, alguien está reconociendo mi trabajo, me estoy reuniendo con otros 9 escritoras y escritores. Eh, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por acá? Y bueno, después de eso tuve que entregar el TFM y después el vacío, que es un poco lo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Porque, bueno, estoy acá, lejos de casa, a la vez no me quiero ir, porque, bueno, descubrí que me gustaba mucho Galicia, que de verdad me quería quedar, que quería encontrar la manera de hacerlo. Y, y bueno, y empecé a pensar posibilidades, a buscar trabajo, algo bastante complicado, sobre todo donde, donde yo vivía en ese momento, que es en Lugo, que bueno, en relación a lo que es comunicación y que era lo que yo buscaba, ¿no? Más que nada es difícil, entonces hay que buscar en remoto o bueno, intentar desde allá buscar con la posibilidad de mudarme a otra ciudad en Galicia, que es algo que sí que empecé a contemplar cuando terminé el máster, porque bueno, Lugo, a ver, es una ciudad pequeña, a mí me gusta esa lógica, la verdad, pero quizás no es para este momento de mi vida, ¿no? Y está muy desconectada. Entonces empecé a plantear posibilidades, a ver cómo mudarme a Santiago o a Coruña, que es donde finalmente decidí. Y eso, buscar trabajo y ver qué hacer. Y siempre con la idea de los talleres, los talleres, los talleres, los talleres. Sí, pero hay que generar, sí, pero... Y, y ahí en este camino me reencontré con la Fundación Roncel, que, que bueno, que es una fundación que trabaja, tiene diferentes programas y trabaja con la Junta de Galicia, tiene programas para migrantes retornados y programas para todo el mundo, digamos. Y hacen acompañamiento y mentoring. También me ayudaron mucho desde la oficina de retorno de, de Lugo, ampliándome posibilidades, o sea, a ver, hice de todo, desde revisar mi currículum, ir a empleo, hasta informarme sobre las posibilidades de emprendimiento. Pero claro, el miedo siempre está ahí, y me voy a hacer autónoma, y hacerse autónoma acá no es lo mismo que hacer la figura similar en Argentina es monotributista, no es lo mismo, o sea, tiene otros gastos, y también hay como una cosa cultural, como de de miedo a ese paso también, creo. O sea, que es lógica, porque bueno, hay otras posibilidades también, pero como que cuando decís que vas a emprender, mucha gente te dice, pero ¿estás segura? Bueno, no, pero estoy probando. Creo que algo que me caracteriza es ir probando, que es un poco como llegué hasta acá.
como vengo haciendo mi vida, básicamente. Y bueno, en ese ir probando van surgiendo nuevas oportunidades. Eh, y bueno, acá en la oficina de retorno me hablaron de las ayudas, también un compañero me pasó un contacto de Roncel, y empecé con Roncel. Me anoté en el programa Merlo, que es un programa de acompañamiento a retornados y a emprendedores retornados, y apliqué a las ayudas que hay, que son, hay unas ayudas para inmigrantes retornados y luego hay unas ayudas generales al emprendimiento. Eh, Apliqué a ambas, estoy en proceso de esperar que se resuelvan, todavía no se resolvieron, pero bueno, eso lleva tiempo, pueden tardar 3 meses, pueden salir o no. En realidad, la general es más difícil que salga porque hay mucha gente que la solicita. La de retorno tiene más posibilidades, es casi seguro que sale. Eh, para esto hay que tener en cuenta tiempos, eh, porque es eso, yo cumplí 2 años ahora, era mi última oportunidad para pedirlo. Así que eso fue también un poco lo que me lanzó a tirarme a la piscina. Fue como, bueno, o lo hago ahora o más adelante ya lo tengo que hacer sin un apoyo, sin el mismo apoyo que estoy teniendo la posibilidad de recibir ahora. Entonces creo que también emprender es buscar mucho y, y buscar oportunidades y bueno, aunque dudemos, intentar aprovecharlos, ¿no? Porque en ese sentido creo que siempre lo digo, es un poco difícil de decir esto, pero yo creo que dentro de lo que es ser migrante, soy una migrante privilegiada, no solo por los papeles, que es algo fundamental y muy complicado, sino que también por los papeles, porque a nivel cultural yo me siento, o sea, aunque no nací acá, me siento un poco parte de acá. Eh, Hice grandes amigas acá, conocí grandes personas y me siento un poquito parte. Y porque eso, tengo menos barreras culturales y tengo menos barreras burocráticas, que existen, son duras, eh, lo emocional también es muy difícil de llevar, pero, pero bueno, acá estamos. Y para terminar, les cuento entonces que Oveia Vermella es el proyecto que estoy haciendo ahora, que surgió primero como una idea de combinar mis conocimientos de redacción digital, mis conocimientos prácticos de redacción digital y de copy, eh, y talleres de escritura creativa. O sea, fue como darle un marco a lo que quería hacer como freelance, básicamente. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a salir, cuando empiezo a estar mentorizada, a ir a networkings, que implica mucho esto, este acompañamiento. Por ejemplo, en el que yo estoy en particular, con la persona que estoy, él se dedicó más a, bueno, como yo justo me mudé, bueno, aterrizaje en Coruña, que conozca espacios, que conozca gente, que vaya a networkings a contar lo que hago, a darme a conocer. Y a mí eso me está sirviendo un montón, o sea, estoy súper agradecida, además porque es algo que, aunque no lo parezca, me costaba mucho, muchísimo. Eh, También me dieron ayuda con la creación de un pequeñito, es un formulario, pero es como un modelo de negocio que hay que presentar para la solicitud de las ayudas, que tiene que estar avalado por una institución y Roncel lo puede hacer. Digamos, me ayudaron con todo eso. Y en este salir, me empecé a dar cuenta de que en ese salir, empezar a dar talleres, porque empecé, di a un par ya, me empecé a dar cuenta que quería dedicarle más a la parte cultural, digamos, que la comunicación es una herramienta que puedo seguir haciendo, que puede estar ahí, pero que el foco quizás en el que ahora
quiero poner en mi emprendimiento tiene que ver con la escritura creativa, con la literatura. Y al final es como que toda esta historia para mí cierra y tiene mucha más coherencia en ese sentido, aunque no sean cosas dispares, aunque, digamos, el que yo sea escritora también hace que pueda ser buena comunicadora, digamos. Eh, pero bueno, a veces cuando emprendes también tenés que elegir en qué estratégicamente enfocarte primero. Y yo pensaba como en las cuestiones de comunicación más por, bueno, generar, ¿no? Lo que siempre está la pregunta de uno de qué voy a emprender como artista, no sé, es más posible trabajar en publicidad, bueno, la realidad del mundo capitalista en el que vivimos. Pero bueno, al final también este salir me fue mostrando que si me enfoco en eso que quiero, pueden ir apareciendo otras cosas. Y eso, y el resultado es que di unos talleres exitosos y que estoy buscando espacios, ahora me estoy enfocando en buscar espacios en los que hacer talleres de más larga duración, porque hice unos de único día, pero porque bueno, también es para probar los lugares o porque puntualmente, por ejemplo, en uno que di en Las Neves era porque era el día de las letras galegas, entonces era como algo puntual. Pero mi idea a futuro es crear talleres permanentes y obviamente combinarlo con cosas esporádicas, ¿no? Pero bueno, ahora estoy inclusive con un espacio acá de Coruña que todavía no puedo decir nada porque no está cerrado, pero estaba ahí hablando, apalabrando algo para el verano, para julio, así, para hacer durante el mes de julio. Así que espero poder anunciarlo. Y bueno, creo que ya solté una chapa terrible, deben estar aquí a escucharme, me pueden preguntar lo que quieran. Gracias, Gise, buenísimo. Bueno, el recorrido que hiciste bueno, en tu exposición para mí estuvo muy bueno para entender cuáles fueron los desafíos que fueron presentándose a medida que iba avanzando tu proceso migratorio, ¿no? Que de eso se trata este café, de la experiencia de emprender siendo migrante, los desafíos particulares que se nos van presentando y en tu caso, cómo esos desafíos también forman parte de tu mundo como artista. ¿Cómo hiciste, digamos, convivir a estos tres mundos, la esfera personal, la artística, que obviamente siempre van a estar vinculadas, y el del emprendimiento, ¿no? Que al final creo que la clave para mí, por ahora, por lo que vengo escuchando, viendo y aprendiendo, es la motivación. Entonces, ese hilo conductor es muy, muy, muy clave. Así que bueno, preguntas, las que quieran pueden Eh, hacer. ¿Cómo andan? No, me quedé pensando mucho y como que quiero resaltar el espacio de la red en esto que decía allí de que bueno, elegí dedicarme al arte y todo el mundo me decía que no. Hacía un curso de fotografía y me decía de qué carajo voy a vivir. Termino el máster y no sé qué voy a hacer. Como pensás en emprender y te dicen, ¿cómo te vas a hacer autónoma? A mí me pasó un camino bastante parecido, sobre todo a nivel familiar. Mi familia tiene una historia bastante conservadora en general y cada vez que uno propone una cosa se encuentra como con una barrera de eso no lo vas a poder hacer. Creo que como mujer eso se profundiza, además. Eso no lo vas a poder hacer, no vas a poder vivir de eso, no sé qué. Y encontrar espacios, tanto lo que decía allí de Roncel, como a mí me pasó con un coworking donde empecé a laburar cuando llegué. Em, Creo que a Jerga también funciona bastante como eso de tejer una red de pensamiento positivo alrededor, particularmente de la gestión cultural, pero digo, del emprendimiento y la proyección de personas que capaz hasta ni creen en mucho en tu proyecto, pero que te digan, che, dale para adelante que va a salir, ¿viste? Como que para mí eso es súper clave en cualquier cosa que hagamos, rodearnos de gente que piense y construya positivamente sobre las ideas que tenemos, porque si no,
es como que estamos tirando por nuestras propias complejidades y encima acarreando con todas las complejidades que vienen de la gente a nuestro alrededor y vuelve las cosas más complejas por Mm. momentos. Sí, yo Sí, quisiera agregar también. que me parece que ese, que como creo que dijiste, algo cultural también. No sé en Argentina, porque en Argentina también, como nacimos ahí, yo tuve una especie de emprendimiento allá, pero tampoco uno lo comentaba tanto ni sentía la Mm, necesidad de buscar cierta aprobación, de saber si, como que acá también estamos aprendiendo, ¿no? A hacer lo que es el estudio de mercado, todas esas cosas. Pero bueno, esto es una anécdota muy pequeñita. El otro día me encuentro con una vecina por la calle con la que siempre íbamos en bus yo trabajaba en Teo, estoy acá en mm. Santiago. Y bueno, me dice, hace mucho que no te veo, no sé qué, no, porque estoy emprendiendo, voy a hacer lo mismo que hacía de informática, pero desde mi casa, le digo. Yo se lo digo contento, ¿no? Entusiasmado, me dice, ah, bueno, pero es nada, me dice. Como diciendo, y yo No. creo, o sea, quiero decir, ni siquiera le estoy hablando de algo artístico, le estoy hablando qué sé yo hacía diseño de tiendas de comercio electrónico, diseño web, reparación de ordenadores. Entonces, no es solo lo artístico, sino que el tema de emprender acá está visto como algo que, bueno, pero no por el que emprende. Es más, yo lo que veo es que hay más emprendimientos exitosos, por así se quiere, que por ahí los que yo Mm. conocía de donde venimos. Pero es un tema cultural de que por ahí está mejor visto, qué sé yo, ascender en una empresa o ese tipo de cosas. Pero no tiene tanto que ver quizás con lo artístico en sí, como para que no sintamos que es una cosa de ah, vas a ser artista y de qué vas a trabajar. No, ¿cómo no? ¿Cómo no vas a trabajar en una empresa grande? Creo Es que un está poco, yo bueno. veo un poco eso. Mm. No, no sé cuáles serán sus historias personales a nivel ascendencia migratoria, pero sí es verdad que cuando uno se pone a hacer un poco una investigación general, la mayoría de los gallegos y las gallegas que migraron se dedicaron a emprender. O pusieron un barcito, o se armaron su almacén, o armaron un hotelito de pensión con unos socios y tal. Y creo que también por momentos como retrotraernos nosotros a la historia de nuestros antepasados y cómo lo construyeron, que en general lo hacían en red, porque digo, para poner un Mm. negocio capaz que se juntaban cuatro, cinco, seis, tal. Me parece que está buenísimo como rescatar eso de, bueno, quizás en el territorio y uno lo piensa socioculturalmente y pasa también un poco eso al final. Yo tengo un amigo que decía mucho que en Galicia al final se terminaran quedando como los más conservadores. Obviamente esto no es una generalidad, pero sí hay cierto caudal de, bueno, por el exilio y por las condiciones en las que emigraron antiguamente, hubo cierta tendencia a que eh, terminen quedándose acá personas más conservadoras, entre comillas, y a veces no es el consejo que más tenemos que buscar, no por no buscarlo en locales, sino por intentar esto, tejer red de pensamiento positivo, ¿no? De construcción, digamos. Sí, Euri, además me parece que. Ah, perdón. no, perdón, Gise, si querés responder la Cami, después Euri tiene la mano levantada hace un ratito ya. Bueno, no, no. que- te escuchamos y luego digo, sí. Bueno, no sé si era más interesante primero, no sé, comentar lo que te habían dicho, pero en todo caso lo mío sí directamente es una pregunta. Pregunta, comentario. Yo también soy inmigrante de Venezuela, pero tengo ya muchos años, ya son 26 años acá y ya me siento, no me siento inmigrante, ya me siento de aquí, ¿no? Entonces miro hacia atrás y me doy cuenta cuál es uno de los principales errores en los que uno cae, o por lo menos que caí yo. Eso no quiere decir que lo haga todo el mundo, pero en el que caí yo, que fue no ser consciente de lo que yo aportaba al país. Mm, No solamente esperar, sino ver qué aportaba yo y tuve muy poca fe en eso. Entonces, en esa línea, mi pregunta era, tú que quieres traer estos talleres o que los estás comenzando a implantar y que creo que tienes detrás de ti eh, esa percepción de del nivel intelectual, cultural, de las ideas, de la creatividad que se le tiene considerado a los argentinos, a gente que viene de Buenos Aires. Yo, vamos, yo tengo referencias directas de la vida cultural intensa que hay allí todavía. Quería saber
cómo te quieres diferenciar o si te has dado cuenta de que puedes establecer un valor diferenciador que puede ser positivo aquí en Galicia. Bueno, voy a empezar por responder la pregunta porque me parece, o sea, lo otro iba a ser un comentario ahí más sobre, sobre historia personal, pero me parece súper interesante lo que traes, Euri. La verdad, porque sí que es algo que también me ayudó a tomar la decisión de emprender, o sea, reconocer ese diferencial. No porque crea que en Argentina sea mejor o peor, no por eso, sino porque creo que hay ciertos espacios que acá son, y sobre todo en Galicia, son más difíciles de conseguir. Hablo de Galicia porque yo la verdad es que no viví en Madrid, no viví en Barcelona, o en Valencia, que no sé, que son como las ciudades que más resuenan y tal, y también decido no hacerlo. O sea, como persona que nació en la ciudad de Buenos Aires, también, que vendría a ser como nacer en Madrid acá. eh, También decido no ser ese centro, no ser ese ombliguismo, ¿no? Que tienen, ese centralismo que hay. Y, y decido construir acá. Y lo que veo es que, por ejemplo, en relación a los talleres de escritura, hay ofertas muy como orientadas sobre todo a teoría, eh, a teoría en el sentido de una clase teórica, de cómo se escribe una novela. Estos son los pasos para escribir una novela, estos son los elementos que la componen y que a su vez, a ver, está bien saberlos y son que tienen que ver con, bueno, conocer estructuras, conocer cuestiones teóricas. Eh, pero creo que esas cosas, por ejemplo, que me pasaron a mí como persona que asistía a talleres de escritura, mm, a veces también nos inhiben, nos cortan esa creatividad, tener demasiadas reglas, demasiada estructura de antemano y no descubrirla en el propio aprendizaje. Entonces, estoy intentando no irme por las ramas, pero necesitaba explicar esto. Em, Creo que lo que yo puedo aportar positivamente es mi experiencia y mi aprendizaje práctico de los talleres a los que asistí, en los que me formé, con las personas maravillosas con las que me formé, como es Gabriela Yoko, que bueno, la quiero muchísimo. Además, es mi amiga, además de haber sido mi coordinadora de talleres. Pero es traer como esta posibilidad de, así como comparándolo con el tema de emprender, ¿no? Vas a emprender y todos te dicen que no. No, ¿por qué hay que hacer las cosas de una manera y no de otra? Creo que estos talleres, o los que yo ofrezco, creo que invitan a, no tenés que saber cómo es la estructura de la novela de antemano para escribir. Podés ir conociéndolo, podés ir encontrando las ideas que tenés dentro a través del ejercicio, a través de los, las distintas consignas que se proponen, encontrar que dentro tenés una serie de recursos que te los da la vida y que están ahí y que podés mejorar cómo expresarlos, podés trabajar cómo expresarlos, podés conocer otros recursos a partir de lo que otro te puede dar, digamos. Porque los talleres que ofrezco tienen que ver con esto, ¿no? Se proponen consignas creativas para salir un poco de la hoja en blanco, porque la hoja en blanco da miedo, porque la libertad absoluta da miedo. Entonces es ponerle un marco, unas reglas al tablero de juego y decir, em, y empezar con esas reglas. Acá voy a jugar. ¿Y qué hacemos? Jugar. Y luego es leer lo que escribimos y que cada persona que compone ese taller dé su mirada sobre la escritura. Obviamente en los marcos del respeto absoluto y de que también tener en cuenta que una persona se está exponiendo en esto, ¿no? Y que esa lectura sea una lectura criteriosa, es decir,
que yo si le estoy diciendo que me gusta algo, entender y ahí aprendo por qué me gusta eso, qué recurso usó, qué, no sé, qué metáfora, qué palabras, cómo me resuena, y por eso se lee también, ¿no? Porque creo que también en la literatura hay una cosa que no, a veces no se tiene tan en cuenta, que es la sonoridad de las palabras y que es una cosa hermosa. Bueno, entonces, en resumen, para terminar de responder la pregunta, es eso, ¿qué me diferencio? En que creo que traigo una propuesta que no, al menos yo no vi en lo que veo de ofertas de cosas para hacer acá, no está. Y creo que sí hay una necesidad, porque lo probé, digamos, en los talleres y veo que la gente tiene una necesidad. Eh, y nada, es eso. Me diferencio en la propuesta y en aportar esta otra parte que a mí me aportó muchísimo también. Gracias. Que Tenemos hay a gente con la... Luli, Mm. sí, Luli ahí con la mano levantada. Sí, levanto, pero va a haber mucho ruido acá. Bueno, con respecto a esto de expresarse y de jugar ahí en Hoja en Blanco, pensaba, apenas empezaste a contar que lo que venís, el emprendimiento que venís armando tiene que ver con la escritura y la literatura, piensa en los idiomas. Si lo planteaste, si es en galego, si es español, si es argentino, si es árabe también, porque Coruña es la diversidad misma. Yo creo que me cruzo más con gente de otros países que gallegos y gallegas mismas. Está buenísimo. Entonces, ahí cómo jugás con eso, cómo lo definiste, si aún no está definido, si depende de qué personas participen del taller y eso, pero como, no para que me des una respuesta, sino a ver qué venís pensando sobre el idioma. Yo amo el galego y también hay un montón de galegos posibles, así que nada, me quedo pensando en eso porque yo en el emprendimiento que vengo ahí armando, que está en una idea muy general, lo estoy teniendo muy en cuenta. No es de escritura, pero lo estoy teniendo muy en cuenta y digo, ¿cómo poder resolverlo? Y por otro lado, un paréntesis, pero no puedo dejar de hacerlo. Argentina es muy grande y hay muchos lugares con personas muy creativas, desde el norte al sur, del este al oeste. Es gigante. Así que me pegó un poco, yo soy de Rosario y cuando escucho eso lo tengo que decir, no puedo evitarlo. Hay muchísima creatividad en Argentina, es así, no sé por qué, si es porque siempre vivimos en la lona misma y tenemos que sobrevivir, no lo sé, pero posta que es así, digamos. Y seguramente en otros países pasa lo mismo, o sea, no creo que seamos los únicos creativos. Sí, primero retomo lo de Argentina, porque total, o sea, es justamente lo que estaba discutiendo del tema del centralismo, ¿no? Como que vengo de Buenos Aires y digo, no todo está en Buenos Aires, como acá no todo está en Madrid. Digamos, justamente ese es un poco dar la discusión. Rosario es una ciudad que tiene una movida cultural súper interesante, súper, súper, súper. Y hay de todo, o sea, y hay de punta a punta hay cosas en Argentina. Y sí, creo que la creatividad tiene que ver también con nuestra necesidad de supervivencia y que también es algo que me traje acá, o sea, porque al final es eso, es estar buscando qué voy a hacer, te hace pensar, 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 resolver, resolver. A veces sobrepensás, a veces lo pasás muy mal. Yo emocionalmente lo pasé súper mal, tuve unos meses horribles, más que encima que no salía el sol. Entonces, pero bueno, esa necesidad de ver qué hacer incentiva la creatividad. A veces te bloquea también, ¿no? Pero bueno. En relación al idioma, sí, es un tema que no tengo resuelto, la verdad. Sí que yo estuve estudiando un poco más o sea, aprendí galego por oído, porque tengo amigos de aquí y hablo con ellos en galego. Bueno, mi pareja es de aquí, también hablo con él mucho, practico. Hice, en el último tiempo intenté hacer el curso para rendir el nivel de idioma, que bueno, también es un nivel establecido, tal, que no es el mismo galego que se habla en la calle, también tiene sus cosas. Pero bueno, al final entre una cosa y otra no lo hice. El tema es que no lo tengo claro.
O sea, sí que mi idea de momento es intentar, porque claro, yo no escribo en galego. O sea, yo tengo algún poema que escribí porque me gustó usar palabras para jugar y tal, pero mi lengua materna es el castellano rioplatense, además, que tiene su variante y su particularidad enorme. Y entonces, como mi planteo posible es en los talleres ofrecer, bueno, yo hablo así, pero también creo que cada uno puede expresarse en la lengua que prefiera, entonces ofrecer que las consignas, mm, si doy alguna consigna por escrito, porque a veces sí se plantea esa posibilidad, bueno, tenerla en las dos lenguas y que cada uno elija lo que quiere. Y si no, también invitar a que cada uno escriba en lo que le salga, porque yo lo entiendo además, o sea, yo puedo aportar ahí porque entiendo perfectamente el galego. El tema es, bueno, a veces me cuesta más hablarlo, es como el paso más difícil, sobre todo cuando no lo aprendiste en plan de ir a clases, ¿no? Pero no sé, he leído novelas en galego. De hecho, en la residencia literaria en la que estuve, yo era la única que, que hablaba castellano en ese momento, y fue hace un año, y, y salí hablando mucho más. Pero bueno, es eso, creo que es una pregunta que hay que hacerse, creo que hay que apostar por integrar en ese sentido, por integrarse e integrar, ¿no? Creo que está bueno no perder de dónde una viene, no perder tus particularidades, pero también entender que estás en otro lugar y que hay una lengua que es propia de aquí. No sé si... em, creo que Sí, Cami tiene la mano levantada. Sí, qué buena la pregunta de Luli, porque también era algo que yo tenía ahí en la cabeza y que a mí me pasa mucho a nivel profesional. Te quería preguntar un poco en cuanto al plan de negocios, ¿cómo tenés orientada la venta de talleres? Si lo pensás como una estructura que sea venta directa al público o tenés pensado venderlo en consejos, porque también eso, la lengua a veces es condicionante, a mí me ha pasado mucho de que me pidan propuestas escritas específicamente en galego, por más que después yo estructure los talleres o las formaciones que doy desde otro lugar. Y cómo tenías pensado vos eso en tu propuesta de negocio, ¿no? Porque al final acá la cultura también está bastante mediada por el Estado. Suele pasar que incluso yo lo hablo mucho, no sé, por mi tarea como trabajadora en la jerga, que al final no soy una empleada del Estado, pero indirectamente los fondos que me pagan vienen del Estado igual, ¿viste? Entonces termina pasando un poco de eso y cómo tenías pensado vos la estructura de negocio, digamos. Bueno, qué pregunta. La verdad es que empecé hace muy poco. Mm, y como les comentaba, yo me di de alta un poco porque era el momento para hacerlo. Si no, a lo mejor hubiera esperado unos meses más y hubiera elaborado más el plan antes de lanzarme a ser autónoma, digamos. Yo me di de alta el 2 de abril, pero, digamos, recién estoy comenzando y lo estoy revisando ese plan. Ya contaba que al principio tenía como las dos líneas, como dije, bueno, me estoy haciendo autónoma, puedo trabajar de las dos, de comunicación, o sea, de redactora digital, pero también puedo dar los talleres. Y me di de alta en los dos epígrafes. Pero entonces, como mi plan de negocio primero iba orientado a, por un lado, con el marketing, contactar con agencias de publicidad y tal, y por otro lado, los talleres. A ver, yo de momento lo que estoy haciendo es buscar en particulares, por ejemplo, espacios vinculados a la cultura que den talleres, que no necesariamente tienen por qué ser literarios, o sea, espacios literarios, quiero decir, no voy solo a una librería a ofrecer lo que doy. Ahora, por ejemplo, sí, estoy en tratativas con una librería, estoy de ayer, por eso digo, estoy en tratativa, pero
con una librería espacio cultural, que tiene ambas cosas, y que da talleres y da cosas. Pero luego, por ejemplo, tengo ahí una posibilidad de hablar con una asociación musical que tiene interés en que se den actividades culturales que atraigan gente al espacio. Di un taller en Garageland, que es una escuela de música, digamos. Me enfoqué primero a bueno, di en el Las Neves es un restaurante que tiene una agenda cultural, que ahí llegué por red, por una amiga que es de ahí, que es de Las Neves y que trabaja con ese restaurante. Em, de primeras estoy enfocándome a particulares. Sí que también me interesa, por ejemplo, acercarme a los centros cívicos sociales y a estas cosas, pero sé que ahí ya tenés que llegar a, por ejemplo, la empresa que lo gestiona y bueno, ahí creo que es un pasito más, como que ahí tengo que hacer una planificación más de cómo acceder a esos lugares, porque bueno, es muy diferente que en Argentina, o sea, como vos decías, como bien decías, la cultura está muy mediada por el Estado acá. En Argentina no, o sea, sí, mucho, pero también hay mucho espacio cultural autogestionado, espacio cultural de personas particulares. La idea del centro cultural como existe en Argentina, acá no la vi tanto, o sea, la vi muy poquito o nada. Creo que el único que vi en un modelo más o menos así es la librería con la que estoy hablando ahora, pero luego no es lo común. Entonces, es eso. La verdad que estoy apuntando a ambas cosas. No tengo problema en intentar o sea, en presentar las propuestas escritas en gallego a los consejos y todo, pero bueno, creo que ahí ya tengo un pasito más, que es una cosa, bueno, yo de romper la barrera, de decir, me paro y doy el taller falando en galego. Eh, que mm, me cuesta, o sea, por ahora es algo que puedo hacer por amigues, ahí, o con mi pareja, o con la familia de él, o lo que fuera, pero no, me cuesta romper esa barrera todavía. Pero creo que lo voy a hacer en los próximos meses, espero. Mm. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Eh, yo en relación a lo que habían comentado al principio de la red y de, y de lo que es emprender acá, eh, a mí me sirve un montón tener estos espacios. Digo, haberles hablado y haberles soltado toda esta chapa, de contarles mi trayectoria, a mí también me sirve para tomar conciencia de lo que es este proceso, que a veces estamos en la vorágine de intentar crear, de intentar hacer, de tener muchas ideas, pero bueno, después hay que bajarlas a lo concreto y bueno, creo que las redes son súper importantes. Y está bueno recordar que nuestros abuelos y abuelas también, bueno, llegaron y construyeron lo que construyeron gracias a esas redes, ¿no? Sí, además, bueno, estoy pensando ahora el valor de estos espacios bueno, de tu aporte, ¿no? Lo que vos detectás como el aporte que podrías hacer de estos formatos que son más libres y que al final eso es generar un espacio de encuentro. Creo que los tiempos que vivimos lo van a demandar y me parece que esto va a ir en aumento. En ese sentido, yo le veo mucha potencia a la propuesta y a cualquier propuesta, digamos, que implique el encuentro y el pensamiento un poco fuera del patrón, ¿no? Porque es como que la vida bueno, las transformaciones que estamos viviendo a nivel global nos llevan a ir siempre en un sentido y cada vez es más fuerte como la tendencia. Entonces romper con eso y que haya algún lugar al que puedas ir y pensar sin una estructura y dejar fluir,
Me parece súper interesante. Y también esto que comentás que se pone en juego, lo que la persona va a poner ahí implica un movimiento emocional en general. Entonces, bueno, también, bueno, está buenísimo, digamos, en general. Le veo con mucha potencia. Yo también porque estoy del lado de la salud, entonces siempre le veo un poco lo positivo, el aporte al bienestar y al bienestar social y demás. Pero desde el lado artístico seguro, o sea, me parece que el formato es bueno, es buenísimo, muy bueno. Sí, de hecho, o sea, por ese lado también estoy como buscando, de hecho, estuve hablando con una chica que es psicopedagoga y viendo a ver si podemos hacer algo juntas, o inclusive pensando talleres con otras personas que puedan combinar diferentes expresiones, por ejemplo, bueno, con mi pareja que es fotógrafo estábamos pensando en armar algo en conjunto, así como un taller que combinara ambas cuestiones. Bueno, estamos un poco en ese proceso. Y por otro lado, en relación al tema del encuentro, sí, me parece que ese es otro valor diferencial que tengo, digamos, porque yo me empeciné en que esta propuesta, porque mucha gente me dice, hacelo online. Y sí, y yo también hice talleres de escritura online y de este estilo, además, porque en pandemia era lo que había, digamos, no teníamos otra opción. Pero sí, a lo mejor haga uno, no sé, en algún momento para la gente que no puede estar en Coruña y que quiere hacer este tipo de cosas, pero, o que no puede, en realidad mi idea es moverme, o sea, no es hacerlo solo en Coruña, sino buscar algunos sitios en Santiago también, que estoy ahí viendo, y mientras me pueda mover en el tren o en algún bus que no me lleve demasiado tiempo, mi idea es no quedarme solo acá. Vivir acá, pero hacer base, digamos, y poder repartirlo, porque me parece que el espacio de encuentro es súper importante, lo vi en los que ya armamos, hay necesidad de las personas de un estar ahí, incluso en el primero que di pregunté, porque bueno, las Neves es bastante difícil acceso para mí, entonces inclusive les pregunté, bueno, que si querían hacer algo continuado, si se animarían online, y bueno, ya no era lo mismo. Y creo que hay también no, o sea, yo aspiro a que venga gente variada, porque para mí la variedad es la diversidad es lo que enriquece este tipo de espacios, pero también me pasa que, por ejemplo, termino atrayendo gente, muchas personas, mujeres, sobre todo migrantes, y porque las migrantes las y los migrantes también tenemos estas necesidades, ¿no? De ir a espacios que donde socialicemos y nos saquen bueno, de la cosa emocional que tenemos, que aunque queramos negarla, porque yo ya pasé por ese momento de negación, de a mí no me pasa nada, pero necesitamos. Estoy viendo ahí a Luli que escribe en el chat. Sí, tenemos mucho para decir, tal cual, estaba pensando eso mismo, Luli, que claro, es eso, como, digamos, como estos espacios, los artísticos en general, el arte, ¿no? Es como una opción para decir algo de determinada forma, ¿no? Con un formato particular. Y la palabra, en principio, es el más accesible que tenemos. Entonces yo creo y escribir, el acto de escribir, también es ejercicio para una generación, además, porque por ahí, no sé, las futuras generaciones, pero para las nuestras y las aledañas, es un acto íntimo, además y más hoy, que estamos permanentemente con el móvil y los portátiles. Entonces es como, no sé, una oportunidad muy linda para poder decir y o sea, poner afuera todo eso que nos pasa como migrantes. Entonces tiene sentido o digamos, lo que te pasa cuando estás viviendo un proceso que te implica en ese sentido emocionalmente. La migración es para mí debe ser uno de los más habituales, tal vez.
Sí, son duelos, digo, todos atravesamos duelos Sí. de diferentes situaciones, ¿no? De relaciones, de migración, inclusive también pensaba, o sea, las personas que son nacidas en Galicia se mueven mucho dentro y fuera de Galicia. Hay mucha migración, eh, así sea cerquita, digamos, no hace falta irse eh, 12 horas de vuelo para, para migrar. No es la misma experiencia, está clarísimo, no es la misma experiencia. Creo que te cambia muchísimo esto otro. Pero bueno, el estar lejos de casa, no sé, sí, la escritura es un proceso que para mí es un proceso de autoconocimiento y como siempre digo en los talleres, para mí lo más importante es darle lugar a la palabra. Eh, y no hace falta que sea, porque mucha gente piensa que lo que doy son talleres terapéuticos. Y, bueno, a ver, qué sé yo, te servirá de terapia, pero sí me pasa que cuando lo presento es como, ay, la escritura es tan terapéutica. Y yo, bueno, sí, sí que lo es, pero no es el foco es creatividad, Claro, no es, es el objetivo, tu objetivo. o sea, si sale, Claro, genial, porque a claro, mí, para mí escribir la novela fue súper terapéutica, pero no la escribí pensando en hacer terapia. claro. Para eso ya tengo mi psicóloga, pero Quería agregar algo, que las personas que venimos de fuera no podemos responder al de quién ves siendo, al de quién eres, de dónde vienes, qué referencia. Somos como meteoritos que caemos aquí y que tenemos que construirnos una imagen, tenemos que construirnos una reputación, ¿no? Entonces, quería saber qué está haciendo, bueno, como copywriter, que también es como creativa en el tema de la comunicación. ¿Qué has pensado para construirte ese espacio, esa reputación, esa presencia que va a ser súper importante para atraer personas a tus talleres? O sea, me imagino que también el boca a boca funciona, pero yo como periodista que soy creo que hay que acelerarlo un poquito con algún tipo de plan que facilite o que aumente la presencia y la visibilidad para que funcionen los talleres y para que cuanto antes empiecen a atraer la mayor cantidad de público. Entonces, ¿qué piensas hacer en ese plano de tu posicionamiento, digamos? bueno, a ver, ese es un tema. Porque es esto, o sea, yo recién estoy empezando. Y Mm, también para poder empezar tengo que tener una oferta, porque no mm, puedo hablar de talleres que no existen, mm, digamos. Entonces, mi foco primero fue y es conseguir los espacios y poder darlos. Luego, ahora me estoy sirviendo bastante del boca a boca, tirando de, bueno, de que con las diferentes organizaciones en las que me fui contactando, ir a networking, ir a cosas, estoy un poco tirando de ahí. Y también de la gente que atraen, por eso es que voy a espacios que sean eh, privados pero públicos, quiero decir, un espacio que ya tenga un movimiento de gente, mm, por ejemplo, la librería en general ya tiene su público. mm, Y la idea es que con los talleres vos potenciás ese mm, público, atraes más gente o haces que la gente esté más en ese espacio y se lleve otro libro a lo mejor. sí, O eso con los espacios culturales. Entonces, apuesto un poco por el boca a boca, por las alianzas. Sí que tengo pensado más adelante, en la medida que me dé la vida, eh, hacer un poco más de campaña, obvio, con redes sociales y esas cosas. O sea, tengo ahí anotado pendiente calendario de redes sociales. Sí, porque tengo que hacer una comunicación más estratégica. Claramente ahora lo que estoy haciendo es publicar lo que hice, mm, pero para darle más movimiento y para crecer, sí, tenés que hacer una comunicación más estratégica. ¿Qué pasa? Que bueno, al final estás a mil cosas y intentando y probando y bueno, ¿y de qué me ocupo primero? ¿Del taller que tengo que dar la semana que viene o de hacer el calendario? mm, Entonces, bueno, creo que también la práctica de empezar, de emprender es aprender a cómo asignar
tiempo valioso a todo eso. Y que también cuando recién empezás y cuando tomás la decisión, como la tomé yo, un poco porque era lo que quería y otro poco porque era la manera que encontré, eh, y que lo tenía que hacer ahora, porque ahora es cuando tenía la ayuda económica, eh, bueno, es como no vas tan planificado como hubieras querido, a lo mejor, Mm. ¿no? Me encantaría tener mi plan de negocio súper armado, perfecto, modelo Canvas, glorioso, pero voy haciendo lo que puedo. Sí. O sea, me parece más importante darle relevancia a la propuesta pedagógica que estoy haciendo y la difusión, Mm. bueno, sí, lleva un montón de tiempo y le voy a poner, pero Tienes prioridades en este momento. mm, Sí, ahí Cami comentó en el chat, se puede todo, pero no todo a la vez. Claro, Mm. tal cual, es priorizar. Y sí, Charlie ahí tiene la mano levantada. A ver. perdón, que es algo que se puede todo, pero no todo a la vez, es algo que descubrí ahora, porque yo tengo una capacidad de pensar todo a la vez, que al final lo único que hace es generarme ansiedad o la ansiedad. Em, y lo que estoy viendo es que la realidad misma me va diciendo qué priorizar. Sí, es verdad, conseguiría muchos más personas que vengan al taller si ya estuviera, no sé, pagando una campaña de redes súper bien pensada y tal. Probablemente sí, pero demanda tiempo hacer eso también. Mm, y si no tengo el lugar para promocionar, por eso digo, tengo 2 meses de yo tampoco. Mm. No sé, alguien había levantado la mano, creo. Mm. Sí, Charlie que debe estar intentando Ahí está, desactivar. ahí está. Aprendí a no está el botón de la manito, no estoy familiarizado. No, que no hay que. Yo me di cuenta que a veces sobrevaloramos un poco las campañas de marketing digitales, porque yo creo que si lo que vos ofreces es un curso online que pretendés, bueno, es muy difícil llegar al público que querés, aún pagando una sola vez pagué hace mucho, no sé qué evento había hecho en el Paseo de la Plaza, igual eran los principios de todo esto, y había pagado por una publicidad en Facebook que no sirvió para nada, y había puesto todas las. Y yo me di cuenta que acá en Santiago, por lo menos, los talleres que hice de fotografía y alguna otra cosa, me enteré por la publicidad pirata pegada con apenas cinta en algún lugar, qué sé yo, en algún centro cultural, en algún lugar parecido a eso. Entonces, eso si entra dentro de lo que es el boca en boca, yo me di cuenta que funciona, porque después me metía en las páginas y veía que tenían sus campañas de publicidad y sus cosas que nunca me habían llegado. Y después otra cosa interesante, bueno, el tema del portfolio, ¿no? Que es lo que me pasa un poco a mí, que yo tampoco me dedico a la animación porque si yo quisiera dar un taller de animación tendría que mostrar las animaciones que hice, para hacerlas necesito el tiempo para hacerlas y si no hago, tampoco tengo, creo que eso también te va a ayudar la novela. Creo que Mm. eso va a ser algo, le va a dar difusión bueno, la gente va a decir, bueno, yo quiero escribir también, los va a motivar en ese sentido. Pero eso, nada, que no menospreciar los viejos sistemas de publicidad que por lo menos a mí como asistente a talleres y cosas me funcionaron. No, nada de eso. No. Perdón, sí, es que me recordaste que, por ejemplo, yo acá en Coruña voy mirando todas las paredes donde están pegados los carteles, porque ahí me entero de un montón de cosas. A ver, no digo que lo otro no sea importante. O sea, hoy en día por ahí a lo que apuesto es que las próximas publicaciones que haga tengan que ver con explicar qué es lo que hago. Y la difusión, bueno, ahora será así. Más adelante planificaré expandirla porque necesitaré más gente. Imagino, quiero creer. Pero Después lo de modelo Canvas te van a ayudar en la Roncel, eso seguro. claro, sí, que la verdad es que ahora mi mentor se está enfocando en este boca a boca más que yo en algún momento le dije, ay, pero no tengo mi plan de negocio, no sé qué. Y sí, es importante, no es que no sea importante, pero más o menos está definido. Yo sé a qué público me dirijo, sé dónde quiero conseguir dar los talleres, eh, y
y sé cuál es el producto que estoy vendiendo. ¿Qué pasa? Que en cultura también es como más creo que a veces es difícil adaptar eh, estos esquemas, o sea, sí que se puede, son válidos, pero bueno, no es lo mismo que vender no sé, un perfume, una zapatilla, un objeto. eh, y que también trabajo mucho con las emociones y con cosas muy humanas, no sé, es diferente. Por eso pienso que eso, que a nivel comunicación, hoy lo que más voy a encarar es a que en mis redes se vea, se entienda qué es lo que hago y se entiende ese valor diferencial, más que a poner publicidad o esas cosas. Luli, no sé. Bueno, no, ahí fueron diciendo y fuiste diciendo, o sea, lo que yo me quedé pensando, según lo que dijo Eury, no era tanto cómo uno difunde en la red social, porque digamos, es como que emprendimiento igual red social, o sea, sin red social no Mm, existiría una cosa así directa, que bueno, es un canal de venta increíble, Instagram, por ejemplo, pero bueno, el emprendimiento es mucho más que eso. Lo fueron diciendo, y lo que pensaba es, o sea, es algo que nos pasa como migrantes. ¿Quiénes somos acá? O sea, no sé, no quiero decir algo que no haya dicho Eury, o sea, capaz que yo lo estoy modificando, pero esto de la reputación, a ver, ¿por qué van a venir a tu taller? ¿Por qué van a comprar el cuaderno que yo voy a hacer? Más allá del que el emprendimiento en sí pueda tener ese diferencial, eh, hay algo, hay como una distancia entre el nacido acá y el no nacido acá. Hay algo de eso que para mí todavía, a mí como que me genera un poco de, no sé si de inseguridad. Hay como algo que digo, ay, ¿por qué no me vuelvo a Argentina y chau, digamos, si yo ya tenía todo? Que no tenía todo, pero bueno, esa cosa me molesta un poco. Y por eso, ya fuiste diciendo bastante, porque ¿qué es lo que venís haciendo vos? Venís armando todo el contenido que después se transforma en la red social y que después tenés que pagar la publicidad, una vez que tenés todo el contenido. Eso también, digamos, es algo que dicen en todos los cursos de emprendimiento. Vos podés pagar un montón en publicidad, pero eso no significa que vaya a ser efectiva. Lo que tenés que tener es el contenido de lo que vos venís haciendo, o sea, dar justamente en la tecla de qué es lo que vos haces y eso traducirlo en redes sociales también es un laburazo, también por eso se paga directamente, hay emprendedores que no lo hacen, le pagan a otro para que lo haga. Eh, nada, en este mundo, como decía Noé, que viene así como a volarnos todo, pasa mucho esto, digamos, como que nos virtualizamos un montonazo y en todo lo que tiene que ver con lo cultural, con el arte, nos es difícil, pero bueno, a veces tiene más llegada por ahí. No, pensamos un poco eso, digamos, que en realidad es cómo construimos la consistencia de lo que planteamos, de lo que queremos hacer para emprender acá, en la vida de carne y hueso, y después, bueno, se traducirá a la red social. Pero ¿cómo hacemos eso en el día a día? Que acá, por ejemplo, en Coruña, me cruzo con mucha gente que me sigue diciendo que el boca en boca es lo que va, hasta para conseguir trabajo. Digamos, que es eso, esa es la manera, digamos. Es esa reputación que uno se va haciendo cuando alguien dice, tengo un amigo que es cocinero y que no sabes cómo cocina y qué hace, qué sé yo, y está buscando trabajo. Y bueno, capaz que está bueno apostar a eso también para hacerse un lugar. Bueno, eso, Sí, estaba cocinando es también, que, chicos. no, Sí, no, pero es que solo quería comparto. agregar un poquitito a lo que decía Luli Mm, y precisar lo mío, es que en ningún momento me planteo lo de la promoción pagada ni de mm, promoción en este tipo. Yo lo que creo es en la construcción de quién eres tú, en decir, esta es esta persona. Y yo creo que muchas veces eso comienza por simplemente alguien que te conoce y que puede dar una referencia de ti o ujú, dos o tres personas que lo pueden hacer, o dos o tres personas estratégicas. Em, el establecer, por ejemplo, reuniones bien orientadas a qué persona puede ser interesante o puede ser un paso o te puede abrir una puerta. Yo creo más en eso y en que se entienda claramente qué es lo que tú puedes aportar que yo creo que, por ejemplo, me gusta mucho tu perfil de Instagram, creo que muestra bastante bien, creo que una buena foto puede dar una imagen estupenda que no lo dan 20.000 palabras. em, y simplemente hablaba de eso, de una forma orgánica, de tener presencia con personas específicas y que se entienda bien qué es lo que tú puedes aportar. Y luego,
una entrevista es algo que no cuesta dinero, se puede conseguir una entrevista, se puede conseguir, es simplemente ir haciendo pequeñas opciones o acciones que digamos que te den a conocer, y no, sin que eso signifique un esfuerzo descomunal. No, está bien, está claro. Sí, sí, ahora lo entendí más. Bueno, gracias por lo del Instagram. La verdad es que yo siento que inclusive, esto digo, no debería decirlo, pero siento que tendría que hasta ser un poquito más estratégica. O sea, aún quiero hacer algunas publicaciones más. Esto, construyendo quién soy, porque nadie me conoce. No digo que sepa cómo hacerlo, pero en mi caso, pero a ver, sé hacerlo para otras personas, pero para una misma a veces es mucho más difícil. Yo puedo contar, alguien viene y me cuenta y me dice, hice esto en mi vida, y puedo escribir un sobre mí hermoso, contando lo que hizo esa persona en su vida. Pero, por ejemplo, para mí, lo que fue el trabajo de, por ejemplo, cuando presento proyectos a lugares, trato de poner una reseña, un resumen de quién soy. Construir ese resumen de quién soy fue un trabajo súper difícil y lo voy cambiando con cada propuesta porque bueno, es eso, al final nadie te conoce, tenés que construir una imagen positiva, ¿cómo la haces? Me valgo mucho de las fotos también, y de los vídeos. Por ejemplo, en los últimos talleres sí que estuve grabando testimonios, que bueno, que aún no los compartí porque también estoy viendo la forma más estratégica de usar ese material. Pero sí que a las personas que vienen, al final les pido, si es posible, grabar un testimonio. Y en general, casi todas accedieron, y quien no accedió fue por vergüenza. Con lo cual, creo que esas son las herramientas también. Yo, cuando tenga eso en mi Instagram, bueno, alguien entra y dice, ah, mira, esta persona fue al taller de Giselle y le pareció esto, qué bien. Eh, no sé. Y después es eso, también apunto mucho, como el tema del boca a boca es muy importante, apunto a, aunque el lugar tenga un correo, aunque el lugar donde quiero dar el taller tenga un correo electrónico que diga contacta con nosotros, yo voy al lugar físicamente. Porque creo que en persona ganamos más, es así. Y yo en particular, acá como migrante, porque es algo que yo no valoraba. Y acá me descubrí que en persona consigo mejores cosas. O sea, que vale mucho que me vean la cara y que me escuchen hablar. Y creo que, y ese, por ejemplo, es un descubrimiento de la migración. Bueno, no sé, que creo que Cami primero había levantado la mano. Olis, Mm. no, me despierta muchas cosas a pensar todo esto. Em, en principio, esto que decías, que me quedó resonando bastante de cómo construir la identidad o cómo autopresentarse. En lo personal me pasó con el tiempo, yo me di de alta autónoma hace 3 años, casi, ya, Mm. em, que uno mueve en todos lados y acá es verdad que lo que mejor funciona es el boca a boca, pero al final las identidades son mutantes y con el tiempo yo entendí que empecé a quedarme con los clientes que genuinamente entienden mi forma de trabajar o quieren trabajar conmigo. En mi caso particular, yo tengo una vida un poco bioceánica, voy y vengo entre Buenos Aires y Galicia, un poco de verano en verano, y a veces eso para algunas personas era bastante difícil entenderlo, y he tenido muchas barreras para vender mi proyecto de trabajo por eso. Pero ya con 3 años de consolidación, digamos, encontré como los clientes o las personas que fluyen con esa forma de trabajar. Y creo que es súper importante como arraigarnos a lo que nosotros genuinamente teníamos ganas de hacer. A veces uno por querer buscar clientes y porque al final hay que sobrevivir, se sobreadapta demasiado a las necesidades del otro y creo que poner el diferencial de lo que nosotros somos y lo que tenemos ganas de hacer termina siendo súper positivo. Eso como por un lado. Y por otro lado, quería comentarles una cosa que estuve leyendo ayer y que quizás se nos puede ocurrir entre algunos de los que estemos trabajando en esto y tal para hacer en conjunto,
estuve viendo unas propuestas que hicieron en Ámsterdam sobre talleres y encuentros de desconexión, que son espacios en los cuales se crean distintas disciplinas que pueden ser tipo musicales, literarias, meditativas, de ejercicio físico y tal, pero que la consigna es que al entrar a los talleres las personas dejan el teléfono y se desconectan del teléfono. Y creo que quizás entre unos pares de los que estamos acá y buscando un espacio copado, no sé, a mí se me ocurre el espacio donde yo estuve trabajando en Vedra, pero creo que es algo que se le puede vender perfectamente a consejos o algo así. Si les copa que armemos algo en conjunto, me parece que puede estar buenísimo y que es algo que acá no existe, creo, y que me parece que al final, de una u otra forma, todos ponemos este diferencial en el encuentro, que creo que como migrantes también es algo que rescatamos a otro nivel, quizás porque estamos lejos de nuestras familias y nuestros amigos de toda la vida, entonces como el encuentro físico es súper importante y creo que es algo que recontra podríamos construir. Quizás, no sé, hacer un primer intento y dale, Pocho, bajate, mira. Como desde pensar en hacer algo desde a jerga de acá a un tiempo, no sé, fines de verano o algo así, eh, buscando un espacio, y quizás es una propuesta para venderle a otros espacios, porque me parece que es un problema de la sociedad de hoy re heavy el exceso de utilización del teléfono y que estás escribiendo algo, bueno, el otro día di un taller literario yo acá en casa y a uno de los pibes que vino y se puso a escribir en el teléfono le dije, no, escúchame, yo te doy una libreta, pero ponete a escribir a mano, porque al final hay como otra conexión con las cosas desde ese lugar. Y me parece que es una propuesta diferencial que nosotros como colectivo de migrantes podríamos crear y unirnos para trabajar, que al final para mí es algo como súper clave, ¿no? O sea, entender esta red no solo como un espacio de contención, sino como de gestación de proyectos, que me parece que está buenísimo pensarlo así. Me parece genial. Después lo podemos hablar. Y solo quiero apuntar una cosa, el tema de la desconexión y de escribir a mano. O sea, eso es algo que yo enfatizo bastante en los talleres. Al final, en los primeros que hice, no le pedí a la gente que dejara el móvil apartado, pero sí que a veces lo hago porque me parece súper importante, salvo que tengas una urgencia, ¿no? Pero si ya sabes que vas a estar en el taller, no cuesta nada tener 2 horas el teléfono en otro sitio. Y, este, y sí que enfatizo mucho en que escriban a mano porque está bien, después yo también escribo en el ordenador, o sea, mi novela no la escribí en una libreta solamente, pero muchas ideas estaban en una libreta. Y el ejercicio de escribir a mano y de no tener la distracción esta constante que tenemos de la pantalla, me parece genial. Y me parece genial lo que propones. Charlie, Tenés el micrófono apagado, Char. Ahí está, gracias. No, está bueno también ver, detectar la necesidad, ¿no? Cuando estaba la cuarentena, no había otra que conectarnos por acá por Zoom. Ahora estamos en ciudades diferentes en este momento, a veces, no sé, en el café anterior creo que había alguien que estaba en Argentina incluso. Entonces, también hay una necesidad de, si queremos hacer un evento más o menos que estemos todos y no viajar, está bueno. Pero algo que me deja este café es algo que dijiste que, nada, levanté la mano para agradecerte algo que dijiste, que es eso de ir en persona, que yo no lo tenía tan presente. Yo cuando veo un correo, envío el correo y me mm, estoy dando cuenta que no está dando el resultado. Entonces, es ujú, muy interesante esto que dijiste, que parece una obviedad, pero si uno no lo pensó, está bien eso de ir en persona a los lugares. Y después de que levanté la mano para agradecerte eso, también para agradecerle a Cami, porque yo creo que nos vamos a llevar estos pequeños como también anotaciones de este café. Lo que dijo eso tan importante de poner las energías, más o menos así dijo, ¿no? En lo que es realmente genuino que queremos hacer nosotros, no adaptarnos tanto al cliente, porque yo creo que siempre va a haber gente que va a querer lo mismo que uno quiere. sí, Y mejor conectarse desde ahí que tratar de forzar algo que por ahí después se da, vos mismo te vas convirtiendo. Cuando Giselle decía que, bueno, en cada presentación que escribo cambio cosas, es que en realidad cada cosa que vas haciendo también te va cambiando a vos y bueno, la presentación nunca va a ser la misma. Pero ya cuando uno busca, ¿no? A ver
no me gustan las mentorías o las cosas que empiezan diciendo, tenés que detectar la necesidad. ¿Vos tenés una necesidad de dar algo? Alguien va a tener la necesidad o va a encontrar el placer de recibir eso que vos vas a dar, porque siempre va a haber gente parecida a uno que piensa parecido, que quiere más o menos lo mismo. Así Mm. que es la forma de que te salgan mejor las cosas también, ¿no? Que hagas lo que querés hacer. Eh, y bueno, nada, creo que era eso nomás lo que quería decir. Corto el micrófono. Me gusta lo último que dijiste, o sea, como que vos también lo vas encontrando, porque sí, es verdad que, a ver, en el mercado hay necesidades, si lo miramos fríamente a nivel marketing y tal, también esas necesidades se crean, ¿no? Y también existe gente, cuando haces algo que no tiene tanto que ver con una cuestión consumista o que no es tan bueno, a ver, yo tengo que vivir y voy a cobrar por mis talleres, pero digo que no tiene una lógica capitalista en su concepción. eh, bueno, va a haber otras personas que piensen en, yo tengo esta necesidad emocional o tengo esta necesidad artística y van a querer encontrarse ahí. Y Mm, es eso, también a mí me pasó probándolo, encontrándome con, tengo que montar lo que voy a ofrecer a nivel marketing, en redacción digital y tal, y a nivel talleres de escritura. ¿Y qué me pasó? Que cuando me puse a planificar los talleres de escritura y a buscar espacios para los talleres de escritura y a ponerle toda la energía ahí, dije, pero es por ahí, a ver. Vibraste, ¿Cómo? vibraste a pleno con eso, sí, es así. Es así, cuando vibrás por ahí, decís, bueno, acá de golpe tenía un bloqueo terrible creativo en general y fue como, me destrabé, pero me destrabé a nivel mi propia escritura, porque además eso, terminas de escribir una novela y es como pensás que no vas a poder escribir nada más en la vida y no, no pasa eso, podés seguir escribiendo. Pero, eh, no sé, es como tenía bloqueo en general en nivel creatividad y cuando empecé a ver que hacer por ahí y pruebo acá y está funcionando y esto, este pasito que di funciona y encima es en lo que me gusta, bueno, no sé, vibras, es eso. Bueno, Cami, comentarte que no sé si viste el chat, a Luli le encantó tu idea, Mm. a mí también, así que Sí, bueno, ah, nada, Luli, ahí te leí, ahí te leí. No, hay que hacer algo. Ahora salimos de acá y nos ponemos a armar un proyectito, ya fue. ¿No? Funciona un poco así. tal cual, hacer red. Sí, bueno, para eso también está la red Emprende, digamos. Un poco para compartir experiencias, para dar visibilidad a proyectos que estén comenzando o otros que ya estén avanzados. Y por otro lado, para pensar en conjunto y ayudarnos entre todos, porque como migrantes enfrentamos desafíos particulares y bueno, nos podemos ayudar. Y además visibilizar tanto para ayudar, digamos, al proyecto, a cada proyecto, pero también a las personas que están pensando en emprender, fundamentalmente, ¿no? Como sacar esos miedos, hacer preguntas, tener un espacio para eso, para poder preguntarle a alguien que esté haciendo ese recorrido, cómo lo está viviendo y etcétera de cosas. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Podríamos hacer que la palabra de nicho deje de ser una pesadilla, por ejemplo, porque te atormenta el nicho, cómo es el target y no sé qué, y parece que uno tenga que armar un robot para vender, porque si no lo que pensaste, o sea, no le va a interesar a nadie. Eso es tremendo. Aparte el nicho suena un poco a cementerio, ¿eh? Ay, re. No, me parece clave que también nosotros como emprendedores más artísticos, y creo, me quedo con algo que dijo G, que es muy cierto que la lógica formativa en Galicia, y no sé si funcionará en todo en España así, es extremadamente academicista. Y quizás nosotros que venimos, o de Argentina, pero digo Latinoamérica en general, que al final somos un poco survivors en la vida, traer un poco el aprendizaje desde la experimentación, para mí es como un diferencial muy clave nuestro.
y salir un poco como de, bueno, capaz que no tenés que armar el nicho de público, ¿me entendés? Capaz que vos ofrecés y tu nicho va a venir a vos y puede ser diversificado y no sé, se va a ir viendo, como... te rebanco allí porque a mí me pasó un poco también lo mismo, como bueno, cierran las subvenciones, entonces te tenés que dar de alta autónoma y no sé, y después se va viendo, o sea, como que al final si estás constantemente armando un plan, el plan nunca se va a llevar a cabo. Mm. Sí, sí, es así, ¿eh? O sea, además yo soy muy perfeccionista, nivel insoportable, y si me dan tiempo para revisar el plan, bueno, igual no lo mando nunca. O sea, de hecho es algo muy, no sé, muy anecdótico que puedo contar, pero cuando armé mi primer como propuesta para enviar a una empresa, yo lo había estado a una empresa, a un espacio, lo había estado comentando con mi psicóloga y me dijo, mándamelo. Y yo se lo mandé, así por el modo apoyo, curiosidad y tal. Y se lo mandé y al rato le dije, no, 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 espera, porque tiene errores, ahora te mando el que está bien. O sea, si estamos dándole vuelta a eso, claro, me dijo, pará con el perfeccionismo. Y a veces, bueno, o sea, obviamente que está bueno ser responsables y revisar lo que hacemos, pero, pero no detenernos tampoco. Mm, y bueno, y saber aprovechar las puertas cuando están abiertas. Y cuando no, a veces se puede entrar por la ventana, no sé. Digo, hay opciones. Y creo que tenemos que aprovechar la parte privilegiada que tenemos, muy entre comillas, dentro del núcleo de los migrantes, que es la cosa de ser emigrantes retornadas. O sea, nos dan ayudas, nos dan subvenciones, bueno, están ahí para que las aprovechemos y si no, esa plata, si no se gestiona, si no se usa, no sé, se usará para otra cosa y se dejará de ofrecer, entonces, ¿por qué no? Nuestros abuelos se esforzaron tanto, abuelos, padres, no sé, depende de cada uno, ¿no? Pero de mi familia el caso es, no sé, mi abuela no había terminado de aprender a leer y escribir, y se fue. Qué Y, locura y Gal- pensar que vos das talleres de escritura ahora, ¿no? sí, y no quería hablar gallego, y yo falo galego. Sí. Claro, hay toda una historia ahí, ¿no? Pero, y a veces pienso eso, o sea, a mí a lo mejor Galicia me está dando cosas que no le dio a mi abuela en su momento, que no era posible. Sí, sí, pienso también al revés, ¿no? Como esta recuperación, entre comillas, diferida de, Mm. o sea, de la gente, del lugar. Porque al final, bueno, esto que decía Eury también, ¿de dónde somos, no? Como, bueno, del mundo. Pero Claro. tenemos esta raíz o esta conexión que nos vuelve a traer acá, después de Mm. haber estado y vivido y pasado y transitado una experiencia que vuelve a Galicia. Y eso creo que es una potencia que evidentemente la registran y por eso las ayudas de emprendimiento. O sea, yo creo Mm. que en ese sentido hay una apuesta también por lo que nosotros podemos, lo que podamos aportar como personas de migrantes retornadas. Sí, al final venimos además con una preparación, me parece muy buena, eh, que inclusive a nivel de lo que son las academias acá, yo no sé si se reconoce tanto, pero no sé. Las universidades, hay grandes universidades en Latinoamérica y creo que estamos acostumbradas a pensar, a trabajar un pensamiento crítico y que espero que no se pierda, porque no sé qué va a pasar, la verdad, por allá, pero estamos acostumbradas a pelearla, a tener un pensamiento crítico, a debatir, y eso es parte de nuestra formación y eso es muy valioso y tenemos que aprender a valorarlo. Eh, es difícil. Yo lo sentí mucho con la dinámica de las clases, de esas cosas, haciendo el máster. Y creo que eso es algo que podemos aportar nosotros. Es como acá falta debate en esto, acá falta
animarnos a hacer determinadas cosas. Y creo que ese es un valor que podemos aportar. Ay, chicos, perdón, pero quiero hacer dos preguntas. Yo sé que es retarde. Tengo una primera pregunta para vos, Gi, que es, ¿qué onda tu caudal de público si está mayoritariamente lleno de personas migrantes o hay también personas locales? Porque una cosa que nos pasa bastante en la asociación y que me pasa también a mí a nivel profesional, es que al final nuestras actividades se terminan como encontrando en un nicho de dirigirse a personas migrantes y por momentos a mí a nivel cultural me cuesta ver cómo crear esos espacios de interconexión o de hibridación cultural con las personas locales. Porque ponele, para mí un gran diferencial es esto que decías vos, que somos personas muy de pensamiento crítico y debate, pero por momentos a nivel social me pregunto qué tan constructivo para el territorio es ese debate si solo lo damos entre nosotros y no tanto con personas locales. Eso es una pregunta para vos. Y después tengo una pregunta para Eury, que sé que está acá hace mucho tiempo, que es un poco cómo reconstruiste tu identidad en relación a Venezuela y cómo vivís vos eso como migrante ya estando hace tanto tiempo acá. Creo que la mayoría somos migrantes muy nuevos en este territorio y me despierta mucha curiosidad a nivel personal pensar cómo fuiste construyendo tu identidad en estos tiempos. Sí. Respondo No sé yo cómo primero. quieran. Sí, como quieran. Sí, sí. Bueno, la verdad es que al principio fue duro, como es para todos, porque el choque es muy, muy grande, pero yo vine en un momento muy diferente al que han venido las personas actualmente. Yo vine ya casada con una persona, con una pareja gallega, con el que había vivido la vida gallega en la hermandad de Caracas durante muchos años. Entonces ya yo venía como muy asimilada en muchos aspectos, ¿no? Entonces, luego vine con un niño que tenía 2 añitos. A través de un niño la integración se produce porque el niño te va llevando a conocer gente. Yo me pasé un tiempo en que tuve el privilegio de poderme dedicar a él. Yo me pasaba tiempo viendo televisión, hablando con gente. O sea, es que realmente mi historia fue diferente porque yo pude dedicarme a conocer la sociedad antes de hacer. Antes estaba muerta de miedo, pero como yo podía, porque mi pareja trabajaba y yo podía dedicarme al niño, pues realmente mi proceso pudo ser absolutamente natural hasta que me divorcié. Cuando me divorcié fue otra historia, fue irme a la realidad, me di cuenta que no había estado del todo en Galicia, me di cuenta que hasta que no tuve que realmente valérmelas, que fue al cabo de cuánto, de 8 años después de llegar, que me divorcié, fue cuando realmente empezó una historia completamente diferente y fue cuando me abrí realmente a la sociedad y a conocerla, pero claro, con toda la base que yo tenía de haberme ido preparando y de haber ido conociendo y creando red. Entonces, cuando yo me divorcié todavía, yo no había querido sacar la nacionalidad porque yo consideraba que hasta que no me sintiera española, yo no quería sacarla, fue una tontería, perdí la oportunidad de hacerlo como mujer casada, pero realmente cuando la obtuve lloré, lloré porque realmente me la había currado yo y realmente la había conseguido yo. Y de eso hacen ya como 10 años más o menos que la conseguí. Entonces, en este momento lo que te puedo decir es que soy más de aquí que de allá. Es que realmente cuando me planteo o se me ha planteado en algún momento la oportunidad de ir con familia que tengo en Ecuador, por ejemplo, porque a Venezuela ni loca, cuando se me ha ofrecido esa posibilidad, es que pienso que voy a migrar de nuevo, es que me causa terror. Yo me siento en mi casa y tengo una red de amigos y una red, no, vamos, tengo un enjambre hermoso de amigos que por toda Galicia, incluso por toda España, y es que yo no sé, es que no, de hecho fui hace 4 años a Venezuela y me sentía completamente extraña, no era capaz claro que sí, te llega todo lo que ha sido tu raíz,
realmente me siento aquí y entiendo mucho mejor las claves para moverme aquí en Galicia en términos de trabajo y en términos de relación con las personas, me entiendo mucho mejor que con todo lo que tiene que ver. O sea, Venezuela se ha convertido en algo que desconozco. Pero bueno, pero es porque por cuando llegué, por cómo fue mi adaptación, muy sui generis, no tuve que llegar a trabajar, y fue muy diferente, pero de verdad que en este momento me siento que estoy en mi país. Ujú. Y gracias por la pregunta. Qué bonito, gracias por compartirnos tu experiencia, Auri, y gracias Mm. por estar acá. Yo a Auri la conozco de unas actividades de networking y después vino uno de mis talleres y no sé, siempre estás ahí apoyando, se agradece Sí, sí, muchísimo. sí, estoy en el comienzo de algo que sé que va a ser muy importante. Gracias, ese tipo de apoyos son súper valiosos y creo que vos con la historia que tenés lo sabes perfectamente, Mm, que sí. se agradece mucho, mucho, mucho. Y yo intento que no cometas ciertos errores que cometí yo, Ujú. para acelerar un poquito las cosas, porque, por ejemplo, esto que te preguntaba en la primera pregunta, confía en tu diferencial, confía en lo que tienes que aportar Mm. y no en estar tratando de parecerse un poco. Eso fue un error que yo cometí al principio y que me hizo perder años. Mm. Entonces, no, no vale la pena. Hay que pisar firme desde un primer momento y bueno, y también pues las personas que yo te pueda compartir de mi grupo de personas que yo conozco y que amo y que adoro aquí en Galicia, pues si hay personas que nos pueden ir ayudando a abrir camino, pues a la orden. Ujú. Gracias, gracias, es muy valioso realmente. Voy a responder a lo que me preguntó Cami, que bueno, también un poco tiene que ver con lo que retomaste del diferencial, con el tema del público. A ver, yo la verdad es que así como oveja vermedia, tengo hechos 2 talleres por ahora. Luego los que hice en Lugo eran un poco más relacionados a círculos de amigos y obviamente estos círculos eran muchas veces también migrantes, porque en Lugo, bueno, lo hice cuando aparte llevaba poco tiempo, no tenía ni 6 meses, y bueno, eran amigas del máster, gente que conocí que resultó ser migrante pero que llevaba más tiempo, y también había gente, había algunas personas de Galicia. Y en los últimos, en los que hice desde Oveja Vermelha, así más oficiales, em, bueno, en el primero tuve mezcla, tuve combinado, mitad gallegos, mitad migrantes, o sea, gallegos nacidos aquí, quiero decir. Y en el que hice en Garayelande éramos casi todas, no, había 2 chicas, éramos 6 y había 2 chicas de Galicia. Una que llegó por red, porque también eso, tengo la suerte de haber podido construir red de amigos y amigas en Galicia, nacidos aquí, que a veces eso es más complicado, bueno, cuando recién llegás. Y otra chica que llegó no sé, porque se enteró por la escuela. Em, Así que, ¿cómo pienso la hibridación? O sea, yo quiero, lo que dije antes, yo quiero que los talleres sean lo más diversos posibles. Quiero que obviamente puedo hacer, o sea, yo lo que resaltaba de los migrantes es porque pienso, a lo mejor se pueden crear talleres como más orientados a un público migrante, porque hay una necesidad, porque hay una necesidad de expresarse, hay una necesidad de colectividad y de compartir. Pero también quiero que mis talleres permanentes, los que quiero establecer ahora, que sean diversos y que haya gente nacida en Galicia, creo que enriquece un montón. Y por eso es que también me planteo el tema de la lengua, o sea, de yo ponerme más las pilas y también de habilitar que se pueda escribir en galego, que eso lo habilito igual, digamos, pero sí. No sé, Eh, no es algo que tenga resuelto, digamos. Y quería comentarte antes de que termine, no sé si lo sabes, pero hay un espacio acá en Santiago, una asociación que se llama Itaca,
eh, Mm, que está Sí. ofreciendo, yo el año pasado di unos talleres ahí, hacen un ciclo en otoño que se llama Noites Alternas y tienen sí. un formulario de inscripción para mandar talleres y propuestas culturales, creo que es hasta el 15 de junio, Ah, eh, bueno. y los pagan relativamente bien. Está bueno, anótatelo, buscarlos en Instagram porque es simplemente completar un formulario y mandar un dossier con un presupuesto y te puede servir. Yo creo que voy a mandar algo antes de que termine y hay un tiempito hasta el 15. No es mucho, pero no es tan difícil mandarlo, la verdad. Y Mm, está bueno porque está orientado muy a un público local de Santiago. Y es en el centro, así que tampoco te va a complicar demasiado tema de traslados, no, no, para claro. que te lo anotes ahí. Sí, sí, yo tengo ganas de dar en Santiago también, además que es súper fácil estando en Coruña ir allá. Es como, gracias por el dato. Se agradecen también eso, todos los datos de espacios, ya sean permanentes o esporádicos, donde se pueda difundir. Ujú. Bueno, Mm. alcanzamos las 2 horas. Pero estuvo genial, la verdad. Bueno, nada, espero que... Bueno, si quedaron preguntas, estamos todos en contacto, así que eso, seguimos en contacto. Y bueno, muchas gracias a todos, a Gis en primer lugar, y a todos por las preguntas y la dinámica que para mí estuvo súper enriquecedora. Gracias a ustedes por el espacio y por estar acá, a todas y todos los que asistieron. La verdad que me parece que estos intercambios son geniales. Y bueno, seguimos hablando para lo del espacio de desconexión, que me gustó mucho eso. Uy, hagamos eso, me parece increíble, por favor. Sí, y eso, estamos cerca, a ver si hay alguna reunión en persona. Sí que estaría bueno. Bueno, chicos, muy buen fin de Bueno, semana y seguimos. Ana, les mando un besito. chao, Buen Chao. fin de. besito. Chao, Chao, chao. chao, buen fin de. Gracias.